utilizar el término de película fiebre. Fiebre es un valor de temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados. Antes de eso, el 26 de 27,5 es considerado para fiebre. Ahora, tenemos la fisiopatología de la fiebre, en cual tenemos los mecanismos con los pirógenos exógenos, los cuales son los microorganismos, las toxinas o las noxas, ¿ya? Puede ser cualquier tipo de microorganismo, desde viral, bacteriano, fúngico, ¿ya? Y produce la activación del sistema inmune, como los linfocitos y macrófagos, neutrófilos, linfocitos T, fibroblastos, células endoteliales, células neoplásicas no inmunológicas, ¿ya? Lo cual va a producir la síntesis y liberación de citocinas quirogénicas, ¿ya? Es decir, la inflamación. Tenemos la principal, la interleucina, interleucina 1, interleucina 1B, el factor de necrosis tumoral, alfa, interleucina 6, interleucina 8 e interferona. Esas son las principales que participan en lo que es la inflamación. Entonces, luego tenemos células endoteliales que produce el órgano, lo que es el vasos de las láminas terminales. La proteína, la PGD2, va a producir lo que es la activación de las células gliales hipotalámicas. Luego el AMP cíclico, a nivel de las neuronas termorreguladoras hipotalámicas, produce elevación de lo que es el nivel de la termorregulación, que es el centro de lo que es la temperatura. ¿Ya? Entonces, tenemos la producción cerebral de citocina quirogénica, conservación del calor y activación de la producción del calor. Para la conservación del calor, tenemos que se produce disminución de la transpiración o vasoconstricción para conservar el calor corporal. Y para el aumento de la producción de calor que se produce, actividad muscular, el caloteo, aumenta la producción del calor por actividad. ¿Ya? Entonces, son conductas instintivas, el cual el abrigarse, la actividad reducida y preferencia por ambiente cálido. Todo eso nos lleva a lo que es la fiebre. Diagnóstico diferencial. Se define a la hipertermia como la elevación de la temperatura corporal por encima de los valores normales, debido a producción excesiva de calor, como ser ejercicio prolongado, intenso y el uso de ciertos anestésicos. Disminución de la disipación de calor por temperatura y humedad ambiental elevada, por ejemplo el llamado golpe de calor, en la exposición a alta temperatura durante el día. Pérdida de regulación central. En esto que es la pérdida de regulación central, hay un daño del centro hipotalámico termorregulador por traumatismos, hemorragias o tumores. Ahí, en el caso de los tumores, se encuentra la fiebre de origen tumoral, que daña y afecta al centro termorregulador hipotálamo. Ya, causas de hipertermia. Tenemos el ejercicio físico o golpe de calor que estábamos hablando. La hipertermia maligna de la anestesia, por ejemplo, anestésico halogenado, inhalado y relajantes musculares despolarizantes. El síndrome neuroléptico maligno, por ejemplo, el uso de maletilol. La hipertermia hormonal, por ejemplo, la tirotoxicosis y el feocromocitoma. ¿Ya? Hay una la que es la corriente tiroidea, que es desencadenada por el proceso anestésico en pacientes con hipotiroidismo o hipotiroidismo. Ahora, hipertermia hipotalámica por un accidente cerebrovascular y otras de hidratación, uso de anticolinérgicos, consumo de drogas recreacionales, por ejemplo el alcohol, las anfetaminas y la cocaína. ¿Ya? Un derivado de las anfetaminas que usan bastante, quizás no sabían, hay un fármaco que usan para, es tratado para la narcolepsia. ¿Alguien sabe qué es la narcolepsia? Entonces, es de uso usualmente psiquiátrico, pero no sé si ustedes tienen acceso seguramente, pero la mayoría no necesitan dar otro uso para mantenerse despierto y mejorar la capacidad de concentración y el estado de alerta. Es el Albertex, Resotil,
elevado incluso de lo que se tiene. Es por eso que sus efectos adversos producen sudoración, taquicardia, malestar general, náusea, vómito e incluso diarrea. Entonces hay que tener cierto cuidado. Medicamentos no es tomarlo por tomarlo como si fuera pipoca. Entre patrones de fiebre, tenemos lo que es la fiebre, hay fiebre intermitente, fiebre recurrente. ¿Ya? La fiebre intermitente se caracteriza por elevaciones térmicas que retornan a los valores normales durante cada día de la fiebre. ¿Ya? Es decir, fiebres que aparecen, luego desaparecen y aparecen en ciertos determinados horarios del día. Pueden hacer el predominio diurno o nocturno. Se observan enfermedades bacterianas, especialmente absceso, tuberculosis biliar y linfoma. Ahí vemos la fiebre intermitente, la cual varía durante los días e incluso la hora. Una nomás. Gracias. ¿Ya? Entonces, esto varía de acuerdo al ciclo horario. ¿Ya? La fiebre continua o sostenida se caracteriza por una fiebre que no presenta variaciones mayores a 0.6 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, como vemos aquí, la fiebre intermitente variaba. Puede ser 37, puede ser 38, 39, 40. Pero la fiebre continua o persistente se mantiene en un solo ritmo. ¿Ya? La fiebre remitente es la cual no baja a valores normales durante cada día de fiebre. ¿Ya? Entonces, ahí como vemos, a pesar de los medios, esta no llega a bajar. La fiebre recurrente es la que reaparece después de uno o más días de abstinencia, es decir, puede tener un patrón intermitente, continuo o remitente. Una de las formas más difundidas de este tipo de fiebre recurrente es la fiebre del ¿Ya? Luego tenemos la fiebre de origen desconocido, o como sus abreviaturas lo dicen, la foto. Este es un diagnóstico utilizado por los médicos internistas para patología, como su nombre lo dice, sin una posible causa aparente, la cual necesitan de muchos estudios para poder llegar a diagnosticarla. Utilizan cultivos, pancultivísela al paciente, ¿ya? Cultivos, retrocultivos. Entonces, es una duración por lo menos de 3 semanas de fiebre, una temperatura mayor o igual a 38.3 grados centígrados en por lo menos 3 ocasiones. Imposibilidad de lograr un diagnóstico etiológico después de una semana de evaluación con el paciente internado. Ya, es lo que le mencionaba, a pesar de la clínica que puede ser inconclusa del paciente, estudios de laboratorio, que pueden ser incluso normales, estudios de imagen también. Entonces ahí recurren a los cultivos, y cultivos de todo tipo de secreciones. Causa de fiebre desconocido, tenemos infecciones en el 30 al 40% de los casos, neoplasia del 20 al 30% con niveles elevados de interleucina 6, enfermedades del colágeno del 10 al 20% y entre otras patologías. ¿Ya? Ahora entramos a la disnea. La disnea es un síntoma y puede ser definida como la conciencia de respiración desagradable y laboriosa secundaria al incremento del trabajo respiratorio. ¿Ya? En otras palabras, ¿qué es la disnea? La dificultad para respirar del paciente. ¿Ya? Entonces, fisiopatología de la disnea. Tenemos los receptores a gases y receptores del estiramiento de partículas del intersticio sensibles que son en el nivel de la vía aérea, irritantes de la vía a la distensión y que se estimulan con áreas de grueso congestión de la insuflación y calibre de los vasos pulmonares. ¿Ya? Entonces, ¿qué causa de disnea tenemos? Aumento de los requerimientos ventilatorios, aumento del esfuerzo necesario para superar esa resistencia a la vía aérea, aumento del esfuerzo necesario para distender el pulmón y la caja torácica, deterioro neuromuscular y alteraciones psicológicas que modifican el umbral de la percepción consciente.
Entonces, en el aumento de los requerimientos ventilatorios, tenemos el ejercicio intenso en atleta o moderado sedentario, la hipoxemia o hipercapnia, acidosis, embolia pulmonar y anemia. Aumento del esfuerzo necesario, tenemos para poder superar esa resistencia que existe un patrón obstructivo o restrictivo en el paciente, el asma bronquial, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la fibrosis quística y la obstrucción por cuerpo extraño. Entonces, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica tenemos patologías que están englobadas ahí o tipos de pacientes específicos. ¿Alguien sabe? Ya. Crónica, tenemos dos tipos de biotipo morfológico de los pacientes. Uno es gordito y otro es delgadito. Exacto. ¿Y el otro? ¿Cómo? Exacto. Y todos están asociados a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes que son ¿ya? Entonces, ¿cambio? Pasa. Entonces, esta aquí se caracteriza, como dice, un esfuerzo extra que hace el paciente para superar solamente hay un patrón obstructivo restrictivo a la vía aérea, ¿ya? Como el asma bronquial también, y la obstrucción por cuerpo extraño, ¿ya? La obstrucción por cuerpo extraño es muy frecuente en este tipo de pacientes. ¿Ya? Lo que más van a ver que lo que se tragan son los zapatitos de la muñeca. ¿Ya? Eso es lo más frecuente. Uno, se lo tragan o si no, se lo meten al play. ¿Ya? Entonces, esto te puede producir obstrucción de la vía aérea. Y para poder salvar y una maniobra de salvataje que todos deben conocer, ¿cómo podemos expulsar un objeto que está subiendo la vía aérea? ¿Cómo se llama esa maniobra? ¿Ah? ¿Más fuerte? Maniobra de Heimlich. ¿En qué consiste la maniobra de Heimlich? En pacientes adultos y en pacientes pediátricos. Entonces la boca de estómago bajo la pinza supoide, agarramos con las dos manos y hacemos movimientos de abajo hacia arriba, de abajo, ¿ya? Y en pacientes pediátricos, ¿cómo es? Entonces, eso es para el caso de los niños. Ahora sigamos. Aumento del esfuerzo necesario para distender el pulmón y la caja torácica. Tenemos enfermedades infiltrativas pulmonares, edema del pulmón no cardiogénico, edema del pulmón cardiogénico, la cifoescoliosis, derrame pleural y neumotórax. ¿Ya? El derrame pleural y neumotórax, el derrame pleural en lo que es el espacio pleural, se puede acumular líquido, ¿ya? Entonces, como también se puede acumular el aire. Entonces, esto produce dificultad para la distensión y la expansibilidad de la caja torácica. Tiene su grado, como el plural, como el neumotórax, ¿ya? Y si estos son el neumotórax, atención, que el derrame pleural es masivo, va a llegar a producir un colapso pulmonar, ¿ya? Ahora, deterioro neuromuscular, tenemos lo que es la poliomielitis, lesiones medulares, miastenia gravis y síndrome de Guillain-Barré, ¿ya? Entonces, ¿por qué el deterioro neuromuscular puede afectar en la parte respiratoria, puede producir disnea? ¿Por qué? Ejemplo, síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré?
Entonces, en estos tipos de pacientes, como está afectada la parte neuromuscular, va a afectar tenemos el diafragma. ¿En qué sirve? Parte de la respiración. Y si se llega a paralizar eso, se puede dar una insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Entonces, hay enfermedades también neuromusculares que sí influyen en la respiración, y su principal síntoma del paciente va a ser la dificultad. ¿Ya? Alteraciones psicológicas que modifican el umbral de la percepción consciente, trastornos de ansiedad y ataques de pánico. ¿Ya? En los trastornos de ansiedad y ataques de pánico, el paciente también se presenta con una hiperventilación. Está agitado el paciente. Entonces está hiperventilando, y al hiperventilar el paciente está expulsando demasiado. Esta es una patología que han llevado en bioquímica, si no me equivoco, ¿cierto? Le lleva a un tipo de alteración, ¿ya? ¿Qué? ¿Acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria? Alcalosis respiratoria. ¿Y cuál es el método más sencillo y a mano que tienen para poder compensarla? ¿Alguna bolsa? Ponerla ahí nomás, usualmente había esas bolsas de tipo de color cafecita. Entonces lo pone ahí y el exceso que está eliminando el paciente no se pierde por completo. ¿Ya? Entonces esto ayuda a frenar algo y que no llegue a una alcalosis respiratoria. Entonces el grado de disnea, tenemos grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. ¿Ya? Y están relacionados al nivel de ejercicio que produce la disnea. ¿Ya? Grado 1, caminar deprisa en un terreno plano o subiendo una cuesta ligera. Grado 2, caminar en un terreno plano al paso normal de otras personas. Grado 3, necesidad de pararse a tomar aire al caminar en un terreno plano, incluso al paso normal. Grado 4, falta de aire con solo vestirse o levantar. Es decir, a medianos esfuerzos, a pequeños esfuerzos y a grandes esfuerzos. ¿Ya? Disnea según el tiempo, dos tipos, disnea aguda y disnea crónica. En la disnea aguda se presenta como un tiempo de evolución que varía desde minutos a horas y es un motivo de consulta habitual en los servicios de urgencia. Y ahí incluye la ansiedad, el trauma torácico, el asma bronquial, la embolia pulmonar, etc. ¿Ya? Es muy frecuente ver lo que es el asma bronquial. ¿Ya? Entonces, el asma bronquial también te puede llevar a un tipo de alteración, a un tipo de acidosis respiratoria. ¿Ya? Ahora, en el trauma torácico, el paciente puede cursar con una disnea de inicio súbito, ¿sí o no? Sí puede cursar con una disnea de inicio súbito. En el trauma torácico, si hay fracturas costales, puede producir un pneumotórax. El pneumotórax puede ser masivo, ¿ya? Como también puede producir un pneumotórax a tensión, ¿ya? En estos casos el paciente va a presentarse con una disnea de inicio súbito. Si tenemos un paciente con un trauma torácico y es de inicio súbito, ¿ya? La disnea, entonces hay una medida de salvataje para poder descomprimir esa amplitud. ¿Qué es lo que se hace? ¿Alguien sabe? Ya, la función. Ya, bueno, está bien. Eso es el avenamiento pleural o colocación de tubo de tórax. Se coloca en el caso de que el paciente no está descompensado, por momento, es en el lugar del quinto espacio intercortal línea axilar media. Pero si el paciente está descompensado en la parte hemodinámica, está con una motora de tensión, una respiración paradojal, una disnea súbita, tu medida de salvataje es una función como una aguja forzada a nivel del segundo espacio intercortal. Funciona y va a salir el aire. Entonces es una medida de salvataje para ese momento y es temporal. En caso que ustedes estén en una situación que no estén en un hospital que tenga las condiciones para colocar el tubo de tórax. El tubo de tórax no lo colocan en el funerario, lo colocan en su
¿Ya? Si hay un caso más grave, es un especialista, un cirujano del corazón. La disnea crónica. La disnea crónica se presenta con un tiempo de evolución de semanas a meses. En general es un motivo de consulta programada en los consultorios médicos, como el EPOC, la insuficiencia cardíaca, la obesidad y la anemia. Tenemos la ortopnea. La ortopnea es la disnea que aparece cuando el paciente adopta la posición de decúbito supino, es decir, acostado sobre la cama. La disnea paroxística nocturna es la aparición de disnea generalmente por la noche que despierta al paciente y lo obliga a levantarse de la cama para poder respirar. Es característico de la enfermedad cardíaca avanzada, es decir, una insuficiencia cardíaca obstructiva. La trepopnea es la disnea que se manifiesta en el decúbito lateral, es poco frecuente y se debe a enfermedades unilaterales del tórax. La platipnea es la disnea que aparece al ponerse de pie y que cede como el decúbito dorsal y se asocia con la ortodoxia y la rizoma auricular. ¿Qué es un rizoma? Es muy raro. Rizoma auricular. Entonces, la ventomnea es la línea que aparece al inclinarse hacia adelante y está presente en enfermedades cardíacas. Hallazgo del examen físico y su orientación hacia posibles causas de disnea. Entonces, tenemos una palidez mucocutánea del paciente y nos vamos a orientar hacia una anemia. Si hay edemas en miembros inferiores, tercer pido y ritmo de galope, a una insuficiencia cardíaca. Si hay fiebre, posiblemente a una infección pulmonar. Si el edema es asimétrico en los miembros inferiores, nos asociamos a un tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Pero tiene que haber antecedentes si sospechamos de un tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Que hay alguna insuficiencia venosa, presencia de varices, ¿ya? O pacientes con una obesidad mórbida, o también pacientes que son anticoagulados, que tienen problemas cardíacos, uso de marcapaso, ¿ya? Entonces, roncos y sibilancias presentes en el asma bronquial y el POC. Estertores crepitantes, una insuficiencia ventricular izquierda, estertores velcro, una fibrosis pulmonar, matidez e hipoventilación, con un derrame pleural y atelectasia, matidez crepitante y soplo bronquico, una neumonía, la hipersonalidad e hipoventilación de un neumotórax, ¿ya? Entonces, esto es lo que yo les decía, que no se van a confundir a la perfusión en tórax que la perfusión en abdomen. El tórax es hipersonalidad y el abdomen es anterior clase en la clínica de intención. Cuando discutimos abdomen, ¿qué esperamos encontrar? Si es víscera hueca y si es víscera sólida, ¿varía la percusión? Sí. Si es sólida, entonces, ¿cómo se va a encontrar? Sonido más, como pudese. Si es víscera hueca, aire, timpanismo, ¿ya? Entonces, abdomen timpánico para la percusión, ¿ya? Pero el tórax está aumentado, hipersonoridad. Entonces, la obesidad grave y cifoescoliosis nos conocen insuficiencia respiratoria activa y la codiparencia y la reflexia el síndrome de Guillain-Barré. Exámenes complementarios y su utilidad en pacientes con disnea. El hemograma para diagnóstico de una anemia, poliglobulia e infecciones. Los rayos X de tórax, neumonía, atelectasia, derrame pleural, neumotórax e insuficiencia cardíaca. El electrocardiograma para enfermedades coronarias o miocardiopatías. La espirometría, que nos mide la capacidad del paciente de respiración, en el asma bronquial, el EPOC y enfermedades respectivas. El ecocardiograma para valvulopatías, insuficiencia cardíaca o derrame pleural.
y los gases en sangre arterial, la insuficiencia respiratoria, acidosis o alcalosis. Y la saturametría en caso de hipoxemia e hipoxia. Ahora la cianosis. ¿Ya? Entonces la cianosis es la coloración azulada o violácea de la piel y las mucosas. Se trata de un signo cardinal en la definición de los trastornos de baja oxigenación tisular. Ya, fisiopatología. Se desarrolla cianosis cuando la concentración absoluta de hemoglobina es reducida a 5 gramos de cilindro. ¿Ya? Estén atentos que puede ser en mitad de sangre o mayor en la sangre capilar. Este hecho indica un defecto en el transporte de oxígeno. Entonces, clasificación de la cianosis. Tenemos la cianosis central, la cianosis periférica o acredital, que son las puntas de los dedos de los pies, la mano de los pies, y la mixta. La central es universal y puede observarse mejor en los labios, las regiones malares, la lengua y la mucosa bucal, sobre todo sublingual. La periférica abarca predominantemente regiones acrales y se aprecia en las manos y pies, no afecta a la mucosa y mejora con el calor o el masaje. Y la mixta constituye una mezcla de instauración arterial y venosa. Son originalmente centrales y vinculadas con la existencia de cortocircuitos cardíacos o pulmonares, es decir, a una patología asociada. Una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, ¿qué tipo de cianosis es esta? Central. Esta, periférica o acredital. ¿Ya? Entonces, ahí vemos la parte normal y la parte con cianosis de una acredital. Y la central, afectación principalmente de mucosa, los labios y cavidad bucal. Entonces, la periférica se presenta por la lentitud del flujo sanguíneo, como lo es durante la exposición al frío, en la vasoconstricción generalizada o espasmo arterioral. Es lo que le decíamos, la exposición a las muy bajas temperaturas produce una cianosis acredital para poder redistribuir el calor corporal para proteger a los principales órganos diáneos. ¿Ya? Un ejemplo igual de uso de anestésico, la lidocaína al 2% es para anestesiar los tejidos, para poder hacer algún procedimiento, algún tipo de corte. Pero si usa lidocaína con epinefrina, ¿qué le va a producir en el tejido, en la piel del paciente? Va a producir, le dice aquí, vasoconstricción. ¿Ya? O sea, al producir la vasoconstricción, le va a desproveer del oxígeno, ¿ya? O producir hipoxia, y va a producir lo que es la cianosis. Ahora, la central se debe a menor cantidad de oxígeno en sangre, como en la alteración, ventilación, perfusión, cortocircuito, trastornos de difusión o abuso de fenacetina y sus familias. Mecanismo de reducción de la hipoxia tisular. Tenemos la hipoxia hipoxémica, que produce una disminución de la PO2, ejemplo, en enfermedades broncopulmonares o subcentrales, que hablamos, este sería algún tipo de línea central. La hipoxia anémica por disminución de la hemoglobina, alteraciones en la curva de disociación de la hemoglobina, ejemplo, anemia, hemoglobinas anormales, intoxicación por monóxido de carbono. Hipoxia circulatoria, produce una disminución del volumen del minuto cardíaco, ejemplo, shock cardiogénico, shock hipovolémico, insuficiencia cardíaca y taponamiento cardíaco. Hipoxia hipóxica, disminución de la extracción tisular de oxígeno. Y en este caso, intoxicación por ciento. Ahora entramos a otro signo, el edema. ¿Ya? El edema es la acumulación excesiva de fluido, líquido, agua y sal en las células, tejido o cavidades sebosas del cuerpo. ¿Ya? Tipo de edema, localizado y generalizado. Localizado es la existencia de factores que operan sobre regiones u órganos perturbando alguna de las fuerzas que componen la ley de Stark. Generalizado, a la perturbación inicial de la fuerza se suma una comunicación
excesiva de agua en el espacio intravascular superficial, que se asocia con un trastorno renal de sodio y agua. Entonces tenemos lo que son los líquidos corporales, ¿no? ¿Ya? Entonces el volumen extracelular total, el volumen intracelular total, ¿ya? Entonces el tracelular total representa el 20% y el intracelular total un 40%, ¿ya? Entonces, y el plasma, líquido intersticial y el volumen intracelular, ¿ya? Todo esto hace un porcentaje corporal de agua del 60%. Edema y su relación con la volemia. Entonces tenemos una... Entonces tenemos una hipovolemia efectiva y una hipervolemia, ¿ya? Entonces una hipovolemia efectiva, el mecanismo es una retención arterial por una reducción secundaria de hidrosalina. Ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva, una cirrosis hepática y un síndrome nefrótico. Y la hipervolemia por restricción de hidrosalina primaria, en qué caso insuficiencia renal y glomerulonefritis aguda. Entonces, los tres principales sistemas, corazón, riñón e hígado, producen los remedios, ¿ya? Entonces, a la semiología, el examen de la piel y el tejido celular subcutáneo, como parte de un examen físico ordenado, debe incluir la búsqueda especial del edema en los sitios donde es posible detectarlo en forma primaria, por zona de desvío y la circulación en los miembros inferiores o también en el rostro. En sitios donde existe un plano óseo cercano, la impronta del dedo índice del operador aplicado con cierta presión sobre la superficie cutánea durante segundos. Ya este signo, ¿cómo se llama? Poder positivo o fobia. ¿Ya? Entonces permitirá reconocer al retirarlo la existencia de una depresión, signo de la fobia o del poder, que persistirá durante algún tiempo y que indica la existencia de edema. Ahí vemos, ¿ya? Entonces presiona con el dedo índice, ¿ya? Y tiene estos grados, ¿no? Grado 1, grado 2, encima de la rodilla, grado 3 y el generalizado o amasado, ¿ya? Entonces aquí está el signo. Poder, una cruz, dos cruces, tres cruces y cuatro cruces. Una cruz, una depresión que desaparece rápidamente. Poder, dos cruces, depresión que desaparece en 10 a 15 segundos. Tres cruces, depresión que dura más de 1 minuto y cuatro cruces que duran entre 2 a 3 minutos. Y, de acuerdo, una cruz a 2 milímetros de presión. Dos cruces 4 milímetros, tres cruces 6 milímetros y cuatro cruces 8 milímetros. ¿Ya? Entonces, tipo de edema. Tenemos el mixedema, el linfedema y el lipedema. El mixedema aparece en el hipotiroidismo y se debe a la acumulación de mucopolisacáridos hidrófilos en la piel. Y el linfedema es una forma especial de edema en que los vasos linfáticos no drenan el exceso de proteínas que pasan normalmente al intersticio, es decir, la linfa. ¿Ya? El lipedema es el edema que aparece sobre una lipodistrofia cuando el paciente permanece mucho tiempo de pie o sentado. ¿Ya? Entonces, de esto es lo que estábamos hablando del mixedema. ¿A qué pertenece el mixedema? ¿Por qué denominamos mixedema? ¿Ya? Entonces, y aparte de eso, de la obesidad que tiene el paciente, aparte del edema, esto que es característico de esta imagen de acá, ¿ya? Es que el paciente de entrada tiene obesidad, tiene una mala circulación y una insuficiencia venosa. Una insuficiencia venosa que puede llevar a úlcera, una úlcera varicosa. Muy bien. Entonces, se asocia no solamente con una enfermedad, sino la obesidad es considerada una enfermedad. Sí. ¿Ya? Entonces tenemos el linfedema. El linfedema por la imposibilidad de la eliminación de la linfa, ¿ya? Por el exceso de proteína. ¿Ya? Y el lipedema
en pacientes que permanecen mucho tiempo de pie o sentado. En nuestros casos, lo que, por ejemplo, que somos quirúrgicos, la cirugía, permanecemos mucho tiempo de pie, ¿ya? Entonces tenemos la tendencia a desarrollar parálisis, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que utilizar medidas de compresión, que son medidas de compresión. Eso te ayuda a una reducción de la circulación y evitar que empeore la parálisis, porque mucho tiempo parado. Puede haber cirugía de 1 hora, cirugía de 5 o 6 horas, en el caso de cirugías cardiovasculares o oncológicas, pueden llegar a 12 horas cada hora. Entonces, mucho tiempo, ¿no? Está muy bien. Y solo para una cirugía. Así que, si quieren ser quirúrgicos, van a estar mucho tiempo para otros. Entonces, diagnóstico diferencial del edema según la simetría o asimetría. ¿Ya? Entonces tenemos los edemas simétricos y asimétricos. Los simétricos incluyen de origen cardíaco, hepático, insuficiencia venosa crónica, renal, desnutrición o pérdida de proteína. Esto se puede dar en pacientes también de la tercera edad o en el caso de neoplasia, angioneurótico y cíclico. Edemas asimétricos, una trombosis venosa profunda, traumáticos, inflamatorios, linfedema, vasculitis y distrofias hepáticas reflejas. Ahora entramos a otro signo clínico característico, la ictericia. ¿Qué es la ictericia? ¿Cómo? ¿Qué piensan en ictericia? ¿En qué tipo de enfermedades podría presentar ictericia? ¿Por qué la fibra marina? Así que te vamos a ver. Le va a decir. Que le diga, para que se calle, ¿no? Ya, entonces la ictericia tiene una afectación no solamente a nivel, son 3 fases: prehepática, hepática y poshepática, ¿ya? Entonces, y en distintas de esas fases se producen enfermedades, no todo es lo mismo, ¿ya? Hay enfermedades como la esclerosis hereditaria, el síndrome de Crigler-Najjar, ¿ya? Entonces, causas hepáticas también misma, insuficiencia hepática, ¿ya? La hepatitis viral, que te puede producir una, ¿cuál te lleva a una insuficiencia hepática criminal? Tipo A, tipo B, tipo C, tipo D.
¿verdad? Las crónicas que llevan a una cirrosis hepática y a una hepatocarcinoma. Pero la que te produce una insuficiencia hepática aguda o fulminante, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, en la causa poshepática usualmente son asociadas a obstrucciones, ¿ya? A obstrucciones de la vía biliar, ¿ya? ¿En qué caso? Una poliarteritis, ¿ya? De ahí los síndromes ictéricos se llaman, de patrón obstructivo afectado a la ictericia poshepática. Entonces, ahí incluye la patología del cirujano, ¿ya? Donde la compresión de la vía biliar principal o colédoco puede ser intrínseca o extrínseca, ¿ya? La intrínseca generalmente causada por litiasis, ¿ya? Por litiasis coledociana, directa, cálculos en la vía biliar principal o colédoco, y también por parásitos. ¿Qué parásito? Es un ciclo que asciende al pulmón, al hígado. ¿Ah? ¿No? ¿Ah? Hay uno que va por el intestino e incluso forma un ovillo del intestino y puede producir compresión y es causa de cirugía. Tenemos que abrir el intestino y sacar este parásito puede estar presente en todo el intestino y forma como un ovillo. Se hace así, puede obstruir. Otra causa de cirugía de emergencia, como también puede obstruir la vía biliar, ascender y obstruir cualquier paciente ictérica. Entonces, con estos parásitos, uno, la ecografía te puede ayudar, el uso de tomografía y laboratorialmente la presencia de una parasitosis que se altera el hemograma. ¿Ya? Entonces vamos a entrar a la ictericia. ¿Ya? La ictericia, como el libro dice, es la coloración amarilla de la piel y la mucosa por aumento de la concentración de bilirrubina sanguínea. ¿Ya? Entonces es una alteración de la coloración de la piel de significado clínico y su presencia asegura la existencia de una situación mórbida. Entonces, el primer lugar de manifestación va a ser en la esclera y en la palma de la mano. No se olviden eso. ¿Ya? Lo principal es localizar este signo, esclera y palma de las manos. Para reconocer se debe examinar al paciente con luz natural, porque la luz artificial puede disimular una hiperbilirubinemia leve. ¿Ya? La tez morena, las extremidades paralizadas y las áreas edematizadas tienden a no colorearse en presencia de hiperbilirubinemia. Entonces ahí vemos claramente cómo se manifiesta, ¿no? Cuando ya está generalizado, son valores usualmente en laboratorio muy elevados ya de bilirrubina, ya mayor a 4 o 5 valores de bilirrubina. Empieza a mayor a 2.5 a 3 gramos de bilirrubina, empieza a aparecer ya la ictericia mucosa. Pero cuando ya es generalizado, ya hay una ictericia generalizada, ya no se ve en toda la piel, en todo el cuerpo del paciente, son bilirrubinas ya elevadas, ya cuentan con bilirrubinas de 20. Entonces, cuando sobrepasan esos valores, produce una encefalopatía, ¿ya? Que se llama encefalopatía hiperbilirubinémica o, en su otro nombre, empieza con K, termina en Kernicterus, ¿ya? Entonces, encefalopatía hiperbilirubinémica. Entonces, entramos, esto es importante.
formación y eliminación de la bilirrubina. Este es un ciclo que es el dolor de cabeza para los L1 de cirugía, para los residentes de primer año. ¿Por qué? Porque implica harto lo que es la fisiología. ¿Ya? La fisiología del paso normal de formación de la bilis. ¿Ya? Eso ya lo han llevado ustedes en fisiología. ¿O lo equivoco? Bioquímica. Entonces, hay todo parte de la hemoglobina que se disocia en dos grupos, hem y grupo globina. ¿Ya? Entonces se disocia. Entonces el grupo hem o hemo, ¿ya? Por la hemoxigenasa hay la biliverdina. Entonces, y hay dos tipos de bilirrubina: bilirrubina no conjugada y bilirrubina conjugada. Entonces, la bilirrubina no conjugada antes de llegar al hígado, ¿ya? Entonces, y la bilirrubina conjugada pasando. Entonces, hay por una acción bacteriana, hay el puro bilinógeno y el estercobilinógeno que se forma la estercobilina por oxidación. Eso es el contenido intestinal. En la orina, por el puro bilinógeno, hay la bilirrubina. ¿Ya? Entonces, cuando presentan en orina positivo, en examen de orina, entonces es por la bilirrubina. Y la presencia de bilirrubina en las heces fecales es por la estercobilina. ¿Ya? No se olviden. Orina y lo que es la heces fecales. ¿Ya? Entonces, y hay signos que presenta el paciente cuando ve la presencia de la bilirrubina muy así distinta y la presencia de la hematita con la bilirrubina elevada. ¿Cómo se llaman eso? Cuando la orina presenta la bilirrubina elevada en sangre y ya se manifiesta en orina y se manifiesta en las heces fecales. Cuando se manifiesta en orina, ¿cómo se llama? Coluria. Y en las heces fecales, que son como las heces tipo grisáceas, ¿ya? Pálidas. Entonces, eso. Ahora, diagnóstico diferencial de la coloración amarillenta de la piel, ¿qué dice? Ictericia y pseudoictericia. Lo que la hiperbilirubinemia mayor a 2 miligramos de cilitro. Ese es el valor de referencia. A partir de ese nivel ya empieza a manifestarse, pero en la esclera, ¿ya? En la esclera y en la palma de la mano. Y con esos valores no se va a manifestar en la piel generalizada. Y la pseudoictericia, la hipercarotinemia mayor a 300 miligramos de cilitro, el uso de fármacos como la ateurina o la furosemida, insuficiencia renal crónica y la neoplasia avanzada. ¿Ya? Entonces tenemos lo que es la coluria. ¿Ya? Entonces una orina bien tinta, esto es el signo de la coluria. ¿Ya? Entonces urolinuria, filanuria, hemoglobinuria o hematuria, que son los diagnósticos diferenciales hablando de forma laboratorial. ¿Ya? Entonces la porfinuria, el uso de fármacos como los glucosilónicos, el policarbonato B y la rifampicina. ¿Ya? Entonces, diagnósticos diferenciales de la ictericia hepatocelular y la colestásica. Entonces tenemos la ictericia hepatocelular y colestásica. Es un aumento de las transaminasas. En la hepatocelular es marcado en mayor a 300 y en la colestásica es menor, leve, menor a 300. Aumento de la fosfatasa alcalina, ¿ya? Para predecir un posible patrón intrusivo. En la hepatocelular no hay eso, es leve. También la colestásica significa el patrón intrusivo que es marcado. El aumento de los sales biliares, entonces en el hepatocelular es leve y en la colestásica es marcado, y el aumento de la bilirrubina, otro signo que se presenta en el paciente es insulina. Respuesta del TP a la vitamina K. ¿Ya? En la manifestación hepatocelular no, ¿ya? Y en la colestásica hay una respuesta efectiva
al uso de la vitamina K cuando el TP está provocado. ¿Qué es el TP? Por ahí estoy hablando y todavía no lo conocen. ¿Qué es el TP? Tiempo de protrombina. ¿Por qué está asociado el tiempo de protrombina con la vitamina K en el dice? La vitamina K pertenece a un factor de la coagulación, un factor de la coagulación dependiente de vitamina K. ¿Qué tipo de factores es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 9, 7 y 8. Los factores de población que también determinan acá, que el 1, el 9, 7 y 8. Ya, no se olvida. Entonces, dependiente de vitamina K y por lo tanto en los síndromes histéricos, usualmente del patrón obstructivo, los poliestásicos, tienden a prolongarse el TP y se administra vitamina K para poder compensar el TP. Entonces vamos a entrar a otros signos. La astenia, es lo que tienen ahorita todito, ya está acabando la clase. ¿A qué hora acabamos? ¿Qué es la astenia y qué es la dinámica? Astenia como algo más agotamiento y la dinamia, el uno es como que más leve y el otro es como más severo. Entonces la astenia es la disminución de la fuerza o de la resistencia física o mental como consecuencia de un esfuerzo, de un trabajo o de una tensión intensa o prolongada, por lo general acompañado de una sensación de malestar. Entonces, componentes de astenia: laxitud, debilidad generalizada y fatiga mental. La laxitud por desfallecimiento, falta de vigor y necesidad de descanso ante tareas que previamente no la producían. La debilidad generalizada, una sensación anticipada de dificultad para iniciar y mantener una actividad. La fatiga mental, caracterizada por alteración de la concentración, pérdida de memoria y la habilidad emocional precoz. Entonces, el diagnóstico clínico de la astenia: tenemos sin pérdida de peso y con pérdida de peso. Sin pérdida de peso ya es una astenia funcional, ya en caso de depresión y otros trastornos psíquicos como apnea del sueño, infecciones, posparto, abuso de drogas, síndrome de fatiga crónica, ¿ya? Lo dejó su novio, está con depresión, no quiere absolutamente nada, ni comer, está tirando una cama. Eso es algo funcional, ¿no? Entonces, con pérdida de peso tenemos lo que es la astenia metabólica y la astenia inflamatoria. En la metabólica, por una hipoamatremia, una hipopotasemia, una hipercalcemia, disfunción suprarrenal, tiroidea, hipoficiaria y sexual. En la astenia inflamatoria, infecciones como enfermedades inflamatorias autoinmunes y neoplasias. La pérdida de peso. La pérdida de peso, el peso corporal es una variable biológica que resulta de un balance entre la incorporación de alimentos y el gasto energético calórico. Entonces, si tenemos la pérdida de peso, es uno de lo que se llama el síndrome paraneoplásico. ¿Ya? En el síndrome paraneoplásico, el paciente refiere, por ejemplo, llega con dolor abdominal, palidez cutánea y una pérdida de peso de más de 30 kilogramos en menos de un mes, sin hacer actividad física o dieta extrema. Entonces, automáticamente ustedes deben sospechar que es una neoplasia, ¿ya? Una neoplasia. Y en abdomen, ¿ya? Un marcador laboratorial que indica que está elevado la posible procesos tumorales, la tasa alcalina, cometiendo valores elevados de la 700 o 900 por mil. ¿Ya? Entonces, esta fórmula es muy importante para determinar lo que es el IMC.
que estimar el peso o la estatura al cuadrado. ¿Ya? Entonces hay grados según la OMS para lo que es el bajo peso, la obesidad, grado 1, grado 3, grado 4, la grado 4 también llamada obesidad mórbida. ¿Ya? Tanto como la de bajo peso, la linda cansado, entonces, hay una que se está viendo. Ya, entonces, tanto el bajo peso y la obesidad, el bajo peso como la obesidad mórbida asocia distintas patologías como enfermedades del paciente, ¿ya? Desde la disminución proteico-calórica en la desnutrición, ¿ya? Y en la obesidad a patologías en los cartílagos, los huesos, patologías cardíacas, ¿ya? E incluso lo que es el síndrome metabólico, ¿ya? El síndrome metabólico es un paso a lo que es la diabetes, ¿ya? Por eso es que mucho está de moda hablando en la parte quirúrgica de la cirugía bariátrica, ¿ya? Que para la diabetes tipo 2 es prácticamente resolutiva o curativa, pero no para el tipo 1, ¿ya? Entonces, no se olviden que la obesidad está dentro del marco considerada como una enfermedad. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Momento. Doctor, en esta ictericia hepática, prehepática es cuando es en la vena hepática, cuando hay un tipo de hemólisis. Es cuando se disocia primero o se degrada la hemoglobina, el grupo hemoglobina, antes de pasar su síntesis con la bacteria, antes de pasar su síntesis, antes de llegar al hígado, es decir, ¿ya? La ambulancia celular. ¿Ya? Entonces, esa prehepática o hemoglobina no conjugada. Y la conjugada es cuando llega al hígado y pasa. Y las post-hepáticas llegan a cortar, ¿no? Exactamente. A nivel de la vía celular. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Es un tema largo, ¿ya? Hemos hablado de realidades, historias y la mayor parte de los signos que conocer, y eso, que hay muchos, ¿ya? Ahora, la próxima clase ya les voy a avisar qué tema vamos a empezar la próxima semana, que vayan viendo, ¿ya?